Uno de los recursos que más ha impactado mi vida cristiana cuando estaba empezando fue un pequeño libro de R.C. Sproul que se llama ¿Qué puedo hacer con mi culpa? Y dentro de ese libro él explica que incluso en sus debates con los ateos, difícilmente alguien le negaba la experiencia de que sintiera culpa. Y más allá de que Dios nos ha dado una conciencia que desde nuestro interior nos inculpa, nos hace ver que estamos actuando o pensando mal, más importante que eso es que externamente, en una realidad objetiva, delante de Dios y sus ojos santos, somos todos pecadores, somos culpables y de hecho eso está en el corazón del Evangelio. Para comprender esa buena noticia del Evangelio, primero tenemos que entender la mala noticia, el problema humano que escrito por la Biblia es nuestro pecado. Y tiene entonces implicaciones eternas el cómo se lidia con el pecado de cada ser humano. Incluso siendo ya cristianos y entendemos que por nuestra fe somos salvos en Cristo y no somos declarados culpables, la verdad es que hasta el momento que estemos en la presencia del Señor vamos a seguir pecando regularmente. Y debemos también lidiar con el pecado en la vida cristiana como Dios nos pide que lo hagamos, mientras estamos siendo santificados, hechos conformes a la imagen de Cristo. Así que hoy para eso vamos a ver una situación real que está registrada en la Biblia y nos ha quedado como testimonio. Sé que ustedes la recordarán, pero igual es bueno que la repasemos. Está en 2 de Samuel, capítulos 11 y 12. Y es la historia en que el rey David utilizó su posición como rey para cometer adulterio con Betsabé, y como ella queda embarazada, él busca encubrir o ocultar su pecado. Primero trata de hacerlo por medio del engaño, haciendo que Urías regrese y la gente piense y él mismo piense que el bebé es de Urías, pero como esto no le funciona, recurre a otro pecado que es el asesinato, poniendo en una posición de batalla a Urías en que iba a morir. Y después de haber ocurrido esto y pasado un tiempo, que algunos entienden que es un tiempo cercano a un año, David, sin haber confesado su pecado todavía, Dios le envía al profeta Natán a confrontarlo. Y es hasta este momento que David entonces confiesa su pecado. Las palabras de David hacia Dios están registradas en el Salmo 51. Y dentro de ese salmo, algo que dice David en el versículo 13 es: entonces, mientras está confesando y pidiendo el perdón de Dios, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Muchos entienden que lo que registra David en nuestro texto para hoy, que es el Salmo 32, es el cumplimiento de este voto que le hizo a Dios, de que él iba a testificar para que todos los demás transgresores como él se volvieran al Señor, se convirtieran a Él y siguieran sus caminos. Así que en el Salmo 32 tenemos la experiencia del rey David lidiando con la culpa y el pecado, y constituye un testimonio de cómo debemos acudir a Dios en confesión, en arrepentimiento. Es un modelo para nosotros. Así que hoy veremos 3 aspectos de la confesión de David que te motivan a buscar el perdón divino. Y esas 3 motivaciones son el pecado perdonado, el pecado encubierto y el pecado confesado. Les pido que por favor me acompañen en sus Biblias al Salmo 32 y vamos a leer el texto desde la Nueva Biblia de las Américas. Salmo de David, Masquil. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió, con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Selah. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Selah. Por eso
Que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alégrense en el Señor y regocíjense justos. Den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. Vamos entonces a ver esa primera motivación que es el pecado perdonado. Y lo tenemos en el texto, en los versículos 1 y 2 al inicio y también los versículos 10 y 11 al final, porque el autor ha estructurado este salmo de una manera que ya hemos visto otras veces, que se le llama estructura quiástica o de quiasmo, que lo hemos visto que, bueno, es como una X, podemos verlo así, o también lo hemos dicho que es como un sándwich, y en esos términos estamos hablando que en todos los versículos 1, 2 al inicio y 10 y 11 al final serían como los panes, y se refieren a un mismo tema, y es esa dicha del perdón. Así que David empieza por el resultado final de su experiencia, y está tan gozoso y sentirse liberado del perdón que ha recibido del Señor, que empieza por ahí. No puede dejar de gritar de la dicha que siente de haber sido perdonado por el Señor. Entonces, en la estructura el Salmo no es cronológico, empieza por el resultado final, bienaventurado, dichoso del perdón. Y como es común en los Salmos, con el paralelismo, a veces se usan frases equivalentes que usan palabras ligeramente distintas. Y a veces en estas situaciones no es necesario prestar tanta atención a la palabra específica que usó el autor, pero en este caso creo que sí es importante, porque refleja un patrón bíblico de las palabras que Dios usa para llamar a lo que normalmente englobamos en el término pecado. Si ponen atención ahí en los versículos 1 y 2, David usa 3 palabras diferentes para referirse al pecado. Usa la palabra transgresión, pecado e iniquidad. Cuando hablamos de transgresión, hablamos de que Dios ha establecido un límite, una frontera, y una persona rebelde cruza ese límite. Es una persona que de una manera consciente se rebela contra Dios y su voluntad ya revelada que conoces. Sabiendo el límite lo cruza. Ciertamente David lo hizo. Él sabía, de acuerdo a los mandamientos de la ley, que tanto el adulterio como el engaño como el asesinato eran pecado, pero lo hizo. Cuando hablamos de pecado estamos hablando de errar al blanco, de fallar en la marca, de no llegar a un estándar que Dios exige. Y ciertamente David en lo que hizo no estuvo viviendo a la altura de lo que exigía Dios en la fidelidad del pacto, del antiguo pacto. Y cuando hablamos del término de iniquidad, hablamos de algo que se refiere más al carácter interno, se refiere a algo torcido, a algo moralmente corrupto, perverso, distorsionado. Con respecto a esto, en una definición dice, respecto a iniquidad, no es solamente una regla quebrantada, sino una orientación corrupta que genera culpabilidad continua. Y ciertamente David había sido guiado por sus propios deseos torcidos desde el primer momento, primeramente para caer en el adulterio con Betsabé, pero más adelante también en buscar justificarse y recurrir a temas como el engaño y el homicidio. Así que ya aquí David, habiendo confesado y redactando este salmo, es muy bueno y muy importante que David use los términos que Dios usa para referirse a su propio pecado. Si entendemos la definición bíblica de confesar, esa palabra se refiere a que decimos lo mismo que Dios dice. Si pensamos en la palabra en Nuevo Testamento en griego, que es homologeo, le llamamos al pecado y a nuestra maldad por las mismas palabras específicas que Dios usa. Y si habláramos de pecados específicos también,
no lo maquillamos, no nos excusamos, no decimos que fue un error o un accidente, no. Es llamarle como Dios le llama, aceptando la culpabilidad. David sabe que Dios es el legislador, el que le ha dado la ley, pero también sabe que Dios es el juez. Así que, más que buscar el veredicto de cualquier otra persona acerca de si él es culpable o no, David sabe que el que importa es solamente el veredicto de uno solo, que es Dios, el legislador y el juez. Y por eso es que entonces él dice, en el versículo 2, bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Eso es muy importante. El Señor es el que no lo culpa de iniquidad. Y sabiendo que es el Señor el que no lo culpa de iniquidad, y lo que nos enseña la Biblia y este salmo, es que el que entonces soluciona correctamente el gran problema del pecado humano es Dios. ¿Y cómo lo solucionó? David también utiliza 3 términos, así como utilizó 3 palabras para el tema del pecado, usa 3 para la solución de Dios. Habla de perdón, habla de cubrir y habla de no culpar. Entonces, cuando habla de perdonar la transgresión, dice que esta es eliminada. Es como una carga que es quitada, que es levantada. También habla de cubrir el pecado. Esto significa que el pecado es quitado de la vista, pero no significa meramente que nos hacemos de la vista gorda, de no volverlo a ver aunque ahí está, sino que este término de cubrir se refiere a que es quitado de la vista el pecado porque se lidió con él. Ciertamente se hizo algo que solucionó el problema de fondo del pecado. Entonces puede ser ocultado porque ya hubo expiación, ya hubo algo que pudo quitar o borrar el pecado. Entonces es como si no hubiese ocurrido ante los ojos de un Dios santo y juez. Así que Dios puede ver al que cometió esos pecados sin ser movido a desagrado hacia esa persona, sin ser movido a ira hacia esa persona. Y por último usa la frase de no culpar la iniquidad. Esto lo que significa es que ya no es contado en su cuenta. Si hubiera un registro de lo que ha hecho esta persona, esa iniquidad ya no está en el registro, ya no le es contada, ya no es acreditada, no se le imputa. Y esta solución que viene de Dios del pecado ocurre cuando, versículo 2 al final, la persona acude a Dios en confesión y dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Esa persona llega sin justificarse, sin maquillar lo que hizo, sino sin reservas delante de Dios, reconociendo, asumiendo la culpa, llega con esa transparencia delante del Señor. No hay nada deshonesto o falso en la persona. A este que se le llama, cuyo espíritu no hay engaño, en el verso 2, es el mismo en que al final del Salmo, en los versículos 10 y 11, específicamente en el 11, se le llama el justo y recto de corazón. En el verso 10 dice que a este Dios le rodea de misericordia. Y cuando hablamos de esta palabra de misericordia, hablamos de ese amor de Dios leal, específico para quienes están en una relación de pacto con Él. Es un amor inagotable, constante. Y es el hecho de que Dios los rodea con esta misericordia, que hay una causa, o un fundamento, una base para el mandato que hay al cierre del Salmo. Nuevamente, con 3 palabras. Alégrense, regocíjense, den voces de júbilo. Y si más allá de lo que hemos visto en este texto, pensamos en toda la Escritura, en Antiguo Testamento tenemos que desde que fue establecido el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, ya estaba el concepto de la transferencia de la culpa. Si recordarán, se ponían las manos sobre un animal, representando que la culpa era transferida a ese animal y luego ese animal era sacrificado. Y tenía que ser un animal que fuera sin tacha, sin mancha, tenía que ser perfecto. Ya estaba el concepto de la expiación para quitar el pecado del pueblo. Y sabemos que esto solamente apuntaba al sacrificio perfecto de Cristo. Y nos lo dice Isaías 53, que describe al Cordero de Dios, que Dios ha provisto
para que podamos ser perdonados. Y en Isaías 53 usa la misma terminología del pecado que hemos visto hoy en el Salmo. Profetizando acerca de Cristo, dice que Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y más adelante llevó el pecado de muchos. Este amor de pacto de Dios también ya se había visto en Éxodo 34, después de aquel evento del becerro de oro que predicamos hace un tiempo acá en la iglesia, de esa idolatría, de esa deslealtad del pueblo, habiendo iniciado el pacto. Pero después de eso, en el perdón de Dios, que Moisés pide ver al Señor, y el Señor le permite que vea sus espaldas, Moisés dice esto, y nos apunta al carácter de Dios. El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona, ¿qué? 3 cosas: la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, algo importante acerca de este texto es que Pablo lo cita directamente en los versículos 1 y 2 de nuestro Salmo de hoy, en Romanos 4. Después de que él ya en los primeros 3 capítulos de Romanos ha demostrado la universalidad de que todos los seres humanos pecamos irremediablemente, no hay justo ni aún uno, todos nos desviamos. Cuando pasa en el versículo 21, hablar de la justificación por la fe, que la necesitamos por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando pasa ahí, hace 2 referencias. Primeramente hace una referencia a Abraham, citando Génesis 15:6, donde dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y ese le fue contado es lo mismo término que hace un momento describí, en que aunque las obras de Abraham eran de pecado, de transgresión, de iniquidad, a él le fue contado por justicia, se le acreditó como si fuera justicia la fe. Aparte de sus obras, se le imputó justicia, no se le tomó en cuenta la no justicia propia, su falta de rectitud, y sí le fue contado justicia por la fe. La promesa que se le había dado en ese momento. Y es después de la referencia a Abraham que entonces Pablo en Romanos 4, 5 y 6 dice, pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Justo lo que estamos leyendo hoy. Y ahí cita el Salmo. Entonces la idea es que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo tenemos el concepto de la justificación por la fe. Lo estamos viendo desde Génesis. En aquel momento era una fe en Jesucristo, pero en algo que se estaba gestando como una promesa que iba tomando más forma y no se había cumplido. Ahora en el Nuevo Testamento lo vemos como una obra perfecta, sacrificial de Cristo en nuestro favor, que ya fue consumada. Como lo dice Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahí tenemos el concepto de imputación nuevamente. Y cuando pienso en estas verdades, lo que viene a mi mente es algo que se le llama la experiencia de la torre que vivió Martín Lutero en su conversión. David Lutero era un hombre que entendía la gravedad y el peso de su pecado, siendo todavía un monje católico, al punto que le afectaba tanto que se confesaba a veces diariamente y a veces sesiones, por llamarlo así, de confesión de varias horas, porque él sentía ese peso del pecado. Y cuando él en Romanos 1 leía la justicia de Dios, él dice que odiaba la justicia de Dios, porque él veía que a él se le requería llegar al estándar de la justicia de Dios y era imposible para él lograrlo. Entonces odiaba ese concepto. Pero un día, el día de la experiencia de la torre, el Señor le concedió ver en el texto, en el idioma original, comprender el significado
de la justicia de Dios, de la justificación. Una justicia que no era propia de Lutero, que tenía que producir y sabía que era imposible, sino lo que llamó una justicia ajena, que era acreditada a él. Y cuando comprendió que por un acto de gracia de Dios, la justicia de Cristo le era acreditada y él no tenía que alcanzarla con esfuerzos humanos, dijo lo siguiente: entonces sentí que había nacido de nuevo por completo y que había entrado al paraíso a través de puertas que estaban abiertas. Y eso que sintió Lutero en ese momento es la dicha del perdón a la que es llamado todo ser humano que cree en Jesucristo. Y no es algo de la experiencia inicial únicamente de la salvación, es para que lo vivamos continuamente, viviendo en la confesión de nuestro pecado delante del Señor. Así que al responder a estas verdades, primeramente tenemos que reconocer, igual a como lo hizo David correctamente, que el veredicto que importa es el del Señor. No debiéramos buscar un gozo falsificado de que sean nuestros sentimientos los que nos informen de sentirnos perdonados o que otra persona nos diga que Dios nos perdona, sino que buscamos el gozo auténtico, el fruto espiritual que da el Espíritu Santo de Dios, de decirnos que de acuerdo a la verdad revelada de Dios, lo que Él ya ha plasmado aquí, por la fe en Cristo, realmente somos perdonados. Y porque estamos confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos buscar eso sabiendo que el que da el veredicto es Dios. Creo que también cuando pensamos en la justificación por la fe, podemos tender a verlo como algo intelectual. Entiendo el concepto de la justificación por la fe. Podemos verlo también como algo pasado, en ese evento inicial en que creí en Jesucristo y ahí fui justificado por la fe. Es un evento pasado la justificación. Pero yo lo que le quiero preguntar hoy es, hoy mismo, día a día, ¿qué hay de tu experiencia de sentirte perdonado delante del Señor, de no sentir la carga de la culpa de tus pecados delante de Él? Y experimentas realmente el fruto del gozo que viene a partir de eso, el gozo de la salvación que David había perdido en el tiempo que no estuvo confesando su pecado. Y en el otro salmo, en el 51, le ruega a Dios que le restaure ese gozo de la salvación que hay de ti. ¿Vives ese gozo? Existen momentos regulares en tu vida en que al ver el peso del pecado en el que caes, que cometes, pero entiendes a la vez el perdón de Dios cuando vas genuinamente arrepentido a confesarle y entender estas dos realidades contrastantes, que lo que te mueva es a dar voces de júbilo. Eso Dios quiere que sea parte de nuestra experiencia cristiana, así que yo te animo hoy a que puedas ver ese contraste, como lo vio David, como lo vio Lutero. Que cuando veas tus acciones de pecado y sabiendo lo que merece como castigo eso delante de un Dios santo, pero a la vez ves entonces, volteas a ver la asombrosa gracia de Dios y el saber que eres perdonado por la fe, habiéndote arrepentido de tus pecados. Te animo a que vivas en el gozo de la salvación, en el gozo de la comunión con Dios, que es el mayor regalo, estar en una relación correcta con Él, en que vamos creciendo en conocerle. Que puedas apreciar la suficiencia de Cristo, que ante tus pecados tan grandes, la obra que Él hizo fue suficiente para que tú hoy seas perdonado. Ese andar es un camino dichoso y la alternativa a ese camino es un camino tortuoso. David también recorrió ese camino durante, algunos entienden, cerca de 1 año, y eso nos lleva al segundo aspecto de la confesión de David que te motiva a buscar el perdón divino, que es el pecado cubierto o pecado encubierto. Y lo tenemos en los versículos 3 y 4 y en el 8 y 9. Así que antes de este gran sentido de dicha que sintió David, hubo una experiencia drásticamente opuesta. El tiempo en que cayó, en que permitía que fuera avanzando el reloj como disimulando que no había que resolver un tema, varios temas de su propio pecado. Y David describe que de manera constante durante este tiempo en que enmudeció, en que estuvo callado,
Día y noche, todo el día, todo su ser, su parte material e inmaterial, iba de mal en peor. Estaba decayendo, consumiéndose, desvaneciéndose, como carcomiéndose. Era una existencia para David que fue como miserable, y entonces gemía constantemente también. Tenía una conciencia que no estaba limpia, sabía que había pecado contra el Señor, contra Urías y Betsabé. También tenía una angustia y una ansiedad como la de un criminal que está en fuga. Había intranquilidad en su alma y tenía un cuerpo que se estaba enfermando. Él sentía que su vitalidad interna estaba como extinguiéndose, como apagándose, drenándose lentamente, agotándose porque no estaba conectado con la fuente vivificante de la relación con el Señor. Y ante ese pecado no confesado estaba interrumpiéndose su conexión a la fuente refrescante de la comunión con Dios. Y los términos que él usa aquí para describirlo, la audiencia original lo hubiera entendido en el ciclo anual del clima que hay en estas regiones, que en medio del verano, con la tierra ya agrietada por la sequía, con toda la vegetación que va perdiendo su vitalidad, es una situación que si no llegaran las lluvias, de no ser por las lluvias, no podría soportarse. Se extinguiría completamente la vida. Y así era como iba de mal en peor la vida de David. Así que en los versos 8 y 9, Dios registra en el Salmo unas palabras que van dirigidas a cada integrante del pueblo de Dios. Primero les da una verdad y luego les da un mandato. La verdad es que Él tiene puesta la mirada sobre los suyos. Los que participan del pueblo del pacto, Dios tiene la mirada sobre cada uno de ellos. Conoce sus caminos y va a instruirlos aconsejándoles cuál es el mejor camino. Y el mandato es que no sean como animales, que no tienen entendimiento, porque no tiene sentido que un animal se resista cuando quien lo tiene sujeto quiere llevarlo por el mejor camino, por el camino de su máximo bien. ¿Por qué va a resistirse? Pero así es el pecado humano. Y Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que sea voluntariamente, con una disposición a la obediencia, una relación con Él, de seguir los caminos que Él nos traza. El llamado es a no seas de esa manera. Lo que te espera por ese camino es lo que vivió el rey David durante un año, que va de mal en peor. Es un camino tortuoso y peligroso. Así que Dios soporta con paciencia, como lo hizo con David, esa terquedad, pero a la vez hay una corrección firme. El Señor está presente y va a corregir firmemente y amorosamente. De hecho, si nos devolvemos al versículo 4, que es parte de esta verdad, David dice, describiendo lo que le ocurrió, tu mano pesaba sobre mí. O sea, David no estaba entendiendo que lo que a él le estaba ocurriendo era por accidente o que simplemente eran las consecuencias naturales de los pecados que había ocurrido. David entiende que hay un involucramiento activo y personal de Dios produciendo todo lo que él estaba sintiendo. Era un acto del Señor. Un comentarista lo pone así: el dolor y la angustia de David no fueron accidentales, sino providenciales. Dios estaba orquestando que David se sintiera de esa manera. ¿Por qué? ¿Porque quería torturarlo? Por supuesto que no. Porque lo ama y quiere el mejor camino para él. Y en ese momento, el encaminarlo, la corrección es por medio de disciplina. Así que era bueno esa tortura. Como otro salmo dice, en algún punto dice, bueno para mí fue ser quebrantado. Porque ese dolor, esa angustia, todo lo que experimentó David es parte de lo que usa el Señor, su mano, el llamado a regresar al camino correcto, que es un camino de bendición en relación con el Señor. Y el Señor está comprometido a que David transite el camino correcto. Así que al ver su desvío, sabiendo que va hacia destrucción y muerte, Dios va a intervenir. Así que va a disciplinar el pecado de los suyos. Y entonces esta mirada de Dios sobre los suyos no debiéramos sentirlo como una vigilancia policíaca que nos restringe y que nos condena, sino más bien son los ojos de un pastor amoroso velando por sus ovejas y que ante un desvío va a corregirla
para que no se vaya en un camino de muerte. Alguien lo escribió de esta manera: el amor de pacto de Dios se niega a permitir que su pueblo prospere mientras alberga el pecado. Y qué amoroso de parte de Dios, porque imagínense si nosotros prosperáramos mientras pecamos, el daño que nos haría pensar que ese camino es un buen camino. En la verdad anterior vimos la solución de Dios. En esta estamos viendo la falsa solución humana de David. Y si pensamos en toda la Biblia, la vemos desde Génesis. ¿Qué hicieron Adán y Eva después que cayeron en el pecado? Se cubrieron con hojas de higuera y se escondieron. Es la ineficaz solución humana para su pecado. Esconderse de Dios, cubrirse cuando debieran más bien acudir a Él. Es la situación en que más debieran ir a acudir al Señor porque se han puesto en un camino equivocado. Entonces el humano busca por sus propios medios supuestamente tapar la visibilidad de su pecado y que no esté expuesto, pero lo hace de una manera ineficaz y que nada logra ante los ojos de Dios, el legislador y juez, que lo ve todo. Es un tapar que no funciona porque no hay verdadero perdón, no se lidió realmente con el pecado, no lo solucionó de raíz, de fondo. Y esto se evidencia en la experiencia de David, que con el avance del tiempo cada vez estaba más bien peor y no paraba de gemir, era cada vez más miserable. Un proverbio encaja muy bien con lo que vemos hoy, el proverbio 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios por amor no va a permitir que en nuestro pecado prosperemos. Y así como nuestro cuerpo físico siente dolor, y aunque no nos gusta sentir el dolor, es bueno que lo sintamos porque eso nos alerta, nos da una advertencia de saber que está ocurriéndonos algo que tenemos que atender de inmediato. Si no está en mucho peligro el cuerpo, puede llegar a estar destruido. Dios nos ha dado una conciencia también que nos ayuda a discernir cuando estamos haciendo algo malo, algo que ofende al Señor, si es una conciencia bien informada. Y también como creyentes del nuevo pacto tenemos el Espíritu Santo que también se va a contristar si pecamos. Y eso también es una señal que el Señor nos pone en nuestro interior para que reaccionemos. A un familiar mío le pasó que se puso hielo seco en una pierna y eso por la temperatura le quitó la sensibilidad y él se olvidó de que lo tenía puesto y tuvo una lesión por eso. Y yo creo que esa situación nos ilustraría lo que podría pasarnos si Dios no nos concediera la gracia de que cuando estamos en pecados vengan a nosotros señales de advertencia, algo sensorial que nos indica hay algo por atender, sea nuestra conciencia, sea el Espíritu Santo dentro de nosotros, o sea que venga un Natán a nosotros a confrontarnos. Y es gracia del Señor poder darnos cuenta de que andamos en un mal camino para que podamos ser restaurados por medio de la confesión genuina. Y yo a veces lo que me pregunto es, cuando nosotros experimentamos, por decirle así, síntomas similares o una experiencia similar a la que está enfrentando David cuando no confesaba su pecado, ¿a qué acudimos? ¿Qué pensamos? ¿Qué es lo primero que buscamos para resolver? ¿Será que ni siquiera nos pasa por la mente que quizá esas cosas que experimentamos sean por un pecado no confesado? ¿Podrá ser? Y que acudimos de inmediato a las soluciones externas para nuestra ansiedad, nuestra culpa, hasta nuestro malestar físico, que David lo tuvo y era a causa del pecado. En vez de acudir a Dios a rogarle que nos examine, que nos muestre si hay pecado, que nos envíe a un Natán a confrontarnos. Hermanos, si no es que entonces siempre que tengamos un malestar físico o alguna ansiedad o algo así, que sea que es que estamos en pecado y estamos como una cacería de pecados. No, no es que siempre es por eso, pero tampoco es que nunca es por eso. Y siento que muchas veces nuestra manera de pensar es, nos ocurren cosas, buscamos solucionarlas sin nunca pensar que quizá es porque tenemos un tema no resuelto, un pecado no confesado delante del Señor. Porque la Biblia nos habla de que contristamos al Espíritu por nuestro pecado.
Y empezamos a experimentar ¿qué? Sentido de lejanía del Señor, menos sed por las cosas del Señor, una pesadumbre por la culpa, una ausencia de fruto espiritual. Dejamos de sentir el gozo, como David dejó de sentir el gozo de la salvación. Y todo eso es lo que Dios nos está utilizando en su mano como gracia para nosotros, de un llamado a que regresemos a Él, para confesión y ser restaurados. Tenemos corazones que tienden a la terquedad. Haces cosas que sabes que Dios prohíbe, pero por alguna razón, tal vez tengas un pecado, varios pecados, de que no acudes al Señor. Y pasan los años, ese pecado sigue presente. Y tal vez estás como David disimulando, pensando que el paso del reloj, el avance del reloj, de alguna manera va a resolver. Quizá hace tiempo sabes que debes perdonar a alguien y no lo has hecho. Quizá en algún momento has tomado algo que no te pertenece y piensas que entre más pase tiempo, más atrás quedó y menos importa. Tal vez has caído en inmoralidad también como el rey David. O quizá tienes algo contra un hermano y lo que haces es solamente guardar silencio. Ante estas verdades, lo que te digo es, no te creas la mentira de que vas a prosperar mientras no confieses el pecado. Hasta que no llegues transparente ante Dios en reconocimiento completo. Así que ahora mismo te hago el llamado a que si tienes un pecado oculto de este tipo, que has dejado de lado, en el sentido de que no atiendes lo que hay por resolver ahí, que acudas al Señor en este momento. Es el llamado que te hace. Y así como te llamo a que lo hagas ahora mismo, lo siguiente que tenemos en el Salmo es ese momento crucial en que David se determinó a confesar su pecado. Eso nos lleva entonces al tercer aspecto de la confesión de David que nos motiva a buscar el perdón divino, que es el pecado confesado. Y lo tenemos en los versículos 5 al 7. Esta es la carne del sándwich, este es el centro, esta estructura apunta a que lo que se enfatiza es lo del centro, y lo que tenemos aquí en el centro es ese momento de determinación en que David dice, confesaré. Por fin voy a confesar, el versículo 5, y luego las bendiciones que vienen con eso, en una restaurada comunión con el Señor, en que es protegido, es amado. Por fin David responde adecuadamente cuando es confrontado por Natán. Y nuevamente lo que hace, utiliza tres palabras. Varias cosas ya ha usado tres palabras, aquí también usa tres. Manifesté, no encubrí, confesaré. Saca a la luz. Delante del Señor está la luz en todo tiempo, pero por alguna razón queremos seguirlo escondiendo, aunque el Señor no puede ser burlado. Pero por fin delante del Señor manifiesta, deja encubrir, confiesa. Y noten cuál es la respuesta de Dios. Es inmediata. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Si viéramos el relato como narración en 2 de Samuel 12:13, David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Inmediatamente, ¿qué dice? Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado. Es inmediato. Y lo que sigue diciendo Natán apunta a que David iba a seguir durante su vida en esta tierra sufriendo las consecuencias de sus pecados. Y las sufrió. Pero delante del Señor ya no era declarado culpable. Había sido quitado su pecado. Y esto es glorioso. Vean que fue un perdón inmediato, completo y sin nada más. No le exigió buenas obras, no lo puso en una probatoria, no lo puso en un tiempo de libertad condicional, no lo mandó a hacer una penitencia, a que de alguna manera compensara o algo así. No, es que no hay nada que el ser humano pueda hacer para resolver su pecado. Es totalmente obra de Dios. Eso puede sonar simple, pero ese camino tortuoso de gemir de David todo el día, en un instante podía ser quitado. ¿Pero por qué es que no lo hacemos? Porque queremos tener la razón, porque no queremos mostrar que fallamos. Es por nuestro orgullo humano. Cuando viene el momento de la sincera confesión, inmediatamente viene el perdón de Dios. Y después que dice esto el Salmo, encontramos la palabra Selah,
que es un marcador litúrgico. Tal vez no se entiende completamente lo que significa, se entiende también como un interludio musical, sabiendo que son salmos. También se entiende como una pausa para meditación. Yo creo que está puesto ahí también para que en un momento pausemos y veamos lo glorioso del perdón inmediato de Dios cuando un pecador se arrepiente y se vuelve a Él. Ese gemir constante de David que no se detenía día y noche, en un instante pasó a ser quietud y paz interna. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Tenemos un Dios misericordioso que su carácter perdonador hace que en un instante Él conceda el perdón. Así es Dios. Y entonces todo santo, toda persona que pertenece a este pueblo de pacto del Señor, ha de buscarle en oración, que es lo siguiente que dice David, que lo haga mientras Dios puede ser hallado, entendiendo que también hay una ventana de tiempo. Por eso el llamado a la confesión es siempre urgente. El pensar que puedo arrepentirme después o confesar después es no hacerlo en el presente. Y en un sentido es más rebelión en contra de Dios, que nos llama a que la confesión sea ya. Es arrogancia, jactancia, más rebeldía. Para describir la dicha del perdonado, David usa verbos en futuro, en que ve hacia adelante en su vida con el Señor, con seguridad, incluso con las cosas que iba a sufrir, en las consecuencias del pecado que cometió. Lo que iba a sufrir en este mundo, sabía que lo iba a sufrir con el Señor. Y eso hace toda la diferencia. Tenía la protección divina, Dios es su escondedero, su refugio seguro, pase lo que pase, aunque venga la inundación de muchas aguas. Dios iba a preservarlo de la angustia, iba a rodearlo de cánticos de liberación, como los que los israelitas conocían de cuando habían cruzado el Mar Rojo y salieron de la opresión esclavizadora de Faraón. El pecado es un esclavizador también, y es un cántico de liberación cuando soltamos ese pecado, que el engaño del pecado nos hace creer que es que sostenemos el pecado porque lo queremos. No, es una esclavitud al pecado. Por la obra de Cristo somos libres de la pena del pecado, pero también del poder del pecado. Mientras somos santificados, ya no somos esclavos. Cánticos de liberación cuando un pecador se arrepiente y acude a poner su fe exclusivamente en Cristo. El carácter de Dios perdonador lo vemos también en un texto del Nuevo Testamento como 1 Juan 1:9, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, es por el carácter de Dios, y no recordaré tus pecados. Y más adelante en 44:22, he disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. Nosotros tendemos a justificar nuestro pecado y vivimos en una época en que siempre el sistema del mundo va a poner a nuestra disposición cosas que podemos echar mano para sentirnos no culpables, para creer que no somos culpables de nuestro pecado. A partir de la sabiduría humana buscan exculparnos, nos quieren decir que es que no es nuestra culpa, que es por nuestros traumas del pasado, que no es nuestra culpa, que es por la genética que traemos, que no es nuestra culpa, que es por el entorno que tenemos alrededor, que nos es de tropiezo y que nos provoca. Pero yo quiero que escuchen a David en el salmo paralelo en el que confiesa, en el Salmo 51:5, él dice, yo nací en iniquidad. Y si recuerdan, iniquidad es como esa perversión moral, esa torcedura moral. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Y si uno lee todo el Salmo, por supuesto que David lo que no está haciendo es decirle a Dios, Dios, es que ya yo vengo torcido desde el vientre de mi madre, entonces, ¿qué se puede esperar de un torcido? No es mi culpa. No. David, dentro de su confesión, está incluyendo, yo soy un torcido. Y así nací. ¿Qué pude haber hecho yo antes? Ese no es el tema. Yo soy un torcido y eso también debe confesarse delante del Señor.
lo incluye como parte de su confesión. No lo usa como excusa por su pecado. No desvía la culpa, la asume. En verso 9 de ese mismo salmo, mis pecados, mis rebeliones, Él asume de forma completa, sin excusas. Se rinde sin reservas delante de Dios, exponiendo todo su pecado en lo que es Él y lo que Él hace. Este es el tipo de confesión que lleva a la restauración. Estudiosos del texto en el idioma original dicen, la confesión sincera y total de los pecados constituye el camino para esa bienaventuranza. El fruto de esa confesión de los pecados es la protección de Dios en todos los peligros, teniendo como fruto el gozo de Dios mismo. Hermanos, y esto es una realidad también a nivel humano. A veces es tan grande el contraste en cómo tenemos que lidiar con alguien cuando se empieza un proceso de disciplina de iglesia y tan tortuoso y tan difícil. Es solo un instante de confesión genuina y todo cambia. A un nivel humano también aconsejando matrimonios. A veces, muchas veces, la confesión que da lugar a una restauración es el reconocer, sí es mi culpa, hay pecado de mi parte, sin incluirle, sin añadirle, pero es que tú me provocaste, pero es que me pusiste en un entorno y tú me tropezaste, y eso no da lugar a la restauración. Lo que da restauración es confesar completamente asumiendo la culpa. Y sí, hay tropezaderos, por supuesto, hay provocaciones, sí, pero es que del corazón, si sale algo, es que estaba dentro. Jesús en Marcos 7:21 dice, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Ahí están los pecados de David. Eso sale del corazón porque está ahí. Si tuviéramos un corazón sin pecado como el de Cristo, piensen cómo fue con Él. Él puede ponerse en el peor entorno en el desierto, con un ayuno 40 días. Satanás directamente con todo su arsenal tentándolo. De Él no va a salir pecado porque no hay pecado adentro. Entonces, no es el tema de que me tropiecen o de que yo traigo esta genética. No, es un tema de que si salió pecado es porque está adentro. Es parte de mí y debo confesarlo. Debemos asumir la culpa sin justificarnos. Estas verdades me hacen pensar en algo que dijo Agustín, el teólogo Agustín, sobre esta respuesta inmediata de Dios ante el que se dispone, ya tiene un corazón determinado a confesar. Y Dios es tan rápido en perdonar que dice esto Agustín. La voz para confesar aún no ha llegado a la boca y la herida ya ha sido sanada en el corazón. Así de rápido es Dios. Ni has hecho el proceso humano de que pase de la disposición del corazón a pronunciarlo y ya Dios te perdonó. Y eso me hace pensar también en la imagen, pero es una buena imagen para hoy, siendo este el énfasis del Salmo. La imagen del hijo pródigo, que después de derrochar y un tiempo de batirse y al final volver en sí y determinar, voy a regresar donde mi padre. Apenas la vista del padre alcanza a ver al hijo pródigo, ¿qué es lo que hace? Es movido a misericordia, corre a él y lo besa. Así es nuestro Señor. Y entonces, ¿por qué a veces no somos tan rápidos a confesar? ¿Por qué? ¿Por qué nos gana el orgullo? ¿Por qué nos gana el decir, no, yo no pequé? No es mi culpa. No, es que, ¿por qué? Sabiendo que ese es el Dios que tenemos, ¿qué es lo que nos lo impide? Es nuestro sentido de querer tener todavía justicia propia. Así que el llamado es a despójate, hermano, de cualquier sentido de justicia propia que tengas, porque más bien despojarte de eso exalta la justicia ajena de Cristo que nos es imputada a nosotros y nos hace ahora caminar por un buen camino. El bondadoso Señor te llama a la confesión, acude a Él, echa sobre Él la ansiedad de la culpa de tu pecado. Así, hermanos, que hoy hemos visto la experiencia de David, desde que pecó, ocultó su pecado, se determinó a confesarlo y luego la dicha del perdón que vino después. Y eso nos testifica de cómo debemos nosotros entonces lidiar con nuestro pecado. Y creo que ante un texto como el de hoy debiéramos temblar ante el pensamiento de que vivamos con un pecado oculto o un pecado
que pasa el tiempo y no resolvemos delante del Señor. Porque ese pecado empezará a ganar terreno en nuestro interior en un camino que es de destrucción y de muerte. No te resistas tercamente a confesarlo. Acude al Señor en obediencia dispuesta. Y así como Dios envió a Natán a David en aquel momento, así también providencialmente hoy Dios te ha puesto acá para escuchar el Salmo 32 y te confronta a ti también con un pecado que no tengas resuelto, para que acudas a Él, para que no seas terco, para que no seas sin entendimiento, como el caballo o como el mulo, que tenían que ponerle algo que producía dolor para que hiciera lo que correspondía que hiciera por su propio bien. Hermano, agradécele al Señor de que tiene su mirada puesta a ti, está comprometido en que no te desvíes. Y esa mirada puesta en ti y esa disposición a disciplinarte no es para condenación, es para preservarte, para que llegues bien hasta Él. Así que hoy te ruego que dejes esa actitud de terquedad, acudas a Dios en humildad, en sumisión, con disposición a obedecerle y gozoso de que a la medida que vas caminando en la comunión del Señor, vas siendo cada vez más semejante a Cristo, aquel cuya obra perfecta y gloriosa es la que nos ha justificado por la fe, nos ha dado el perdón, nos ha quitado la iniquidad, no nos es contada la transgresión y tenemos vida nueva en Él. Ya Él pagó por completo, ya Él nos justificó y Él, inmutable, será fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad siempre. Amén. Padre, gracias por tu perdón. Te alabamos por tu carácter misericordioso, por tu inmediatez, Señor, ante las peores afrentas contra tu carácter santo, de perdonar al arrepentido, al que confiesa sin excusarse, Señor. Nos entregamos sin reservas a ti, Señor, confesando nuestro pecado y te agradecemos por el perdón y la limpieza que has producido y produces continuamente en nosotros. Y eso es posible por la obra perfecta de Cristo, sacrificado en nuestro favor en la cruz del Calvario. Gracias, Padre. Te pedimos que como comunidad de fe podamos vivir alegrándonos, regocijándonos y dando voces de júbilo, porque esa es la vida a la que nos has llamado. En el nombre de Cristo. Amén.